Muy buenos días. Hoy, 8 de diciembre, vamos a dar la penúltima clase del año. Y estamos viendo esta agonía de la nación católica entrelazada con la vida, pasión y muerte del sacerdote Carlos Mujica. Y ya hemos llegado después del periodo tumultuoso en que se estaba gestando el retorno de Perón y el periodo que va de 1973 a 1976. La alternativa era peronismo o socialismo. Cámpora. El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora se impone en elecciones con casi el 50% de los votos. Y eso significa que la mitad del país le daba la espalda, como en el pasado. Y todos reclamaban un orden evangélico, pero el sentido del evangelio no era igual para todos. Los opositores convivían en la casa peronista y en la iglesia y deseaban apoderarse de toda la casa. Pensar desaparecida la causa, desaparecería la guerrilla, como dijo Perón, era imprudente. Se inicia entonces un vertiginoso giro en el peronismo y entre los católicos. Hay un grupo de sacerdotes que está vinculado al Ejército Revolucionario del Pueblo que se separa para alinearse con Cámpora y funda una revista a la que se adhieren Podestá y Mujica, felices de poder cristianizar a los marxistas. Mujica es un humilde sacerdote elevado a estrella que da la señal de los nuevos tiempos. Ahí había mucha ideología y poca realidad. Con el peronismo en el poder era necesario deponer las armas y obedecer Perón. Esa era la concepción de Mujica. Él quería que se encolumnara y siguiera esa prenda de paz que decía Perón que iba a ser. Todo eso estaba adornado por el pobrerismo o el pauperismo, esa opción preferencial por los pobres, por la gente de la villa, etc. Y en Perón estaba la concepción de que había que formar un gobierno de unidad nacional, pero él no podía asumir por ahora la presidencia, entonces lo pone ahí como testaferro, por decirlo así, a Cámpora, anunciando objetivos de paz, de justicia. Los extremos, decía Monseñor Primatesta, son formas desfiguradas de una realidad que está en el centro. Querían ir al centro, pero no iban a poder ir al centro. Y todos decían, desde los distintos extremos, que en ese mito de la nación católica, que teníamos que reconciliarnos en nombre de Cristo. Y eso es lo que significaba el episcopado, predicando la paz, la fraternidad, la justicia. Pero el panorama del país era una guerra interna terrible, devastadora. Combatían en defensa del Evangelio desde las salas de la trinchera. La paz radicaba en la eliminación de los que traicionaban. No pedían democracia, no pedían libertad, no pedían pluralismo, no pedían legalidad, no pedían Estado de Derecho, dice Sanata. La prioridad era que el cambio respetara la tradición nacional. Buscaban una expresión nueva del ser nacional. Y viene la traición. Mientras el episcopado predicaba la paz, el clero radicalizado celebraba el triunfo de Cámpora. Con ingenuidad y fuera de tono, Angelelli lo hizo desde el púlpito a través de una jubilosa homilía. Hoy, dijo, anunciamos la vida, la esperanza, la salvación, la redención, la liberación. La paz es posible, porque se ha hecho justicia. Fue una homilía peronista, dice Sanata. Habrá enemigos, advirtió, y será necesario vigilar para que el plan de Dios sea respetado. Para el clero revolucionario, el peronismo no era un partido, sino que era la religión del pueblo. Esa era la densa nube que ensombrecía al pluralismo. Ellos confiaban en que todo esto preludiara una verdadera liberación, y el enfrentamiento era evidente. Angelelli lo experimenta de inmediato. En efecto, el 13 de junio de 1973, cuando visita el pueblo de la familia de Menem en Anillaco, en La Rioja,
fue recibido a pedradas. En la charla los obispos tienen consignadas esas anécdotas porque ese mismo año lo va a visitar el provincial de el jefe de los jesuitas, que era Jorge Mario Bergoglio, jovencito aún. Y en ese momento tienen la primera visita. La segunda visita es la visita que va acompañada por Arrupe. Obviamente las valoraciones de esa visita de los jesuitas a La Rioja acompañando a Geleli tiene un sentido totalmente diferente al que ofrece aquí Loris Sanata. Pero en los hechos, lo que está aquí ponderando Loris Sanata es que lo que se daba en Argentina era una paz de los cementerios. En los últimos 2 años habían sido secuestradas 50 empresarios y se habían hecho atentados a las Fuerzas Armadas, a las empresas extranjeras y a la propia jerarquía católica. Estaban, como decía esa prensa fascista argentina llamada El Caudillo, está en la cruz y en la espada donde se encuentran las raíces del movimiento peronista, contrario al marxismo sin Dios. Y aquí están los 49 fatídicos días de la presidencia de Cámpora. Al asumir la presidencia, Cámpora confirmó con énfasis que la doctrina peronista era humanista y cristiana, y se anunció, como se solía hacer ideológicamente, la muerte del liberalismo. Mujica había creado un movimiento villero peronista. La guerra de religión argentina estaba teniendo una escalada. Monseñor Podestá, Jerónimo Podestá, invocaba los derechos humanos con entusiasmo. Son derechos, dijo, sobre los que la Iglesia debe hablar claro. Palabras santas, desde luego, pero una vez más solo aplicadas al propio bando. No era el Estado de Derecho en lo que le importaba a Podestá, porque la dictadura no tenía popularidad. La violencia contra el régimen había sido legítima y la de ilegítima. Y no porque fuera una dictadura, ya que si hubiera sido popular la habría apoyado. En otras palabras, solo un régimen popular, católico y peronista habría sido legítima. Con este parámetro para medir la legitimidad del orden político, había pocas ilusiones sobre la resistencia de la democracia. El derecho de volver a matar en nombre del pueblo es lo que ellos buscaban. ¿Qué podía impedir a los enemigos en los cuarteles y en el peronismo hacer lo mismo invocando a la patria? Patria, pueblo, evangelio eran las ideologías absolutas de esta nación católica y seguían siendo los pilares del orden. Y el trípode de todo esto era, por un lado, obviamente, el pilar peronista, por otro lado, las Fuerzas Armadas y por otro lado, la Iglesia. Cámpora trata de comprometer a los militares y se acerca al episcopado para recibir apoyo de la Iglesia, pero a los militares no pensaba hacerlos brazo armado del Estado de Derecho, sino que les confía un papel clave, la comunidad orgánica que deseaba fundar. Nombran al frente de los militares a un militar de apellido Carcaño, el general Carcaño, que era también enemigo de los liberales y vinculado a los círculos de la Universidad Católica. Todo esto va a conducir al final a la consunción, al agotamiento del movimiento de los sacerdotes del tercer mundo. Con el peronismo en el poder termina su carrera, era inevitable. Estaban divididos entre peronistas y marxistas, sacerdotes del interior y de la capital, partidarios y enemigos del celibato. No obstante, lo que determina el final fue sobre todo la desaparición del enemigo común, el liberalismo de la NUCE, y la necesidad de dar forma concreta a esta nación católica, la cual siempre había sido un mito capaz de obstruir la vía a la Argentina liberal. Había un espíritu más abierto a las corrientes de la secularización y otras visiones de las raíces nacionales populares. Cuando el movimiento de sacerdotes del tercer mundo se disolvió, fue en gran parte para diluirse en el mar peronista. Y ahí viene
el hecho más luctuoso de todo este enfrentamiento entre peronistas, entre católicos, entre comillas. El Boeing, que el 20 de junio de 1973 partió de Madrid para traer a Perón de vuelta a la patria, era el espejo de los conflictos que se anidaban detrás de la fachada peronista. A pesar del mentiz oficial, era evidente que entre el líder y el delfín, o sea, Cámpora, catapultado a la presidencia, el idilio había terminado. Perón no le perdonaba a Cámpora haber entregado el gobierno a los revolucionarios de inspiración marxista. En el mismo avión donde todos buscaron un sitio próximo al líder, viajaban el sindicalista Rucci, el tercermundista Ramondetti, el nacionalista Sánchez Orondo y un curioso séquito de diversas figuras. A pesar de todo, la paz que las formas requerían en el avión no era lo que se encontraron en Buenos Aires. En el aeropuerto se había reunido una enorme multitud y los seguidores de los hombres que estaban a bordo ajustaron sus cuentas al son de las ametralladoras. Fue la masacre de Seiza, el final precoz de la breve fiesta peronista. Quizá entonces Perón tomó plena conciencia del monstruo que había creado. Mientras el odio entre peronistas crecía, trató de calmar los ánimos desde la televisión y prometió la revolución, pero en paz, en orden. No obstante, sus palabras corrían el riesgo de sonar huecas, como las declaraciones similares de los obispos. Precisamente los violentos enfrentamientos en su movimiento hacían de él, más que nunca, la última esperanza. Perón o Cámpora. El breve interreño de Cámpora se cierra con una resolución del 19 de julio de 1973. Obligado a dimitir, su puesto fue asumido por el presidente del Congreso en espera de las nuevas elecciones en las que Perón participaría personalmente. El perfil político del gobierno cambió y empezó la violenta presión para expulsar a los revolucionarios. No fue errado viendo la ofensiva del peronismo ortodoxo en el séquito del líder. ¿Quién podía sorprenderse? Rucci, en quien tanto confiaba Perón, había anunciado que la fiesta se había acabado. El país estaba más que nunca a la deriva. Cámpora era demasiado débil para imponer su autoridad y su gobierno era preso de violentos conflictos. Perón, en cambio, quería orden, deseaba atraer inversiones extranjeras y contra la anarquía buscó el entendimiento con el líder radical Ricardo Balbín. Los indefinidos orígenes de la ruptura de Perón y los revolucionarios revelaron el 26 de julio de 1973 los diversos modos de conmemorar a Eva. Mientras Perón la honraba en la catedral con Cayano, los jóvenes peronistas asistían a una misa tercermundista junto a los montoneros. Se trataba de un peronismo de Perón y otro de Eva Duarte, una iglesia de Perón y otra de Eva. Las unía el mito de la nación católica y las dividía el modo de entenderlo. Y así se da el triunfo trágico de Perón. El 23 de septiembre de 1973, la Argentina vuelve a las urnas y triunfa la fórmula Perón-Perón. Juan Domingo Perón y como vice su mujer Isabel Martínez de Perón, que no tenía ninguna experiencia política y había sido elegida para impedir que las facciones peronistas se masacraran por ese cargo, que en sí mismo no era relevante, pero llegaría a serlo debido a la edad avanzada y la salud precaria del líder. La victoria de Perón fue aplastante, ya que obtuvo el 62% de los votos. No era una exageración pensar que el voto peronista se habían unido muchos argentinos que querían un salvavidas para mantener al país a flote. Si el voto por Cámpora había sido el de la esperanza, el voto por Perón era el del miedo. No obstante, a los 2 días de la elección, un comando montonero asesinó a Rucci, el dirigente de la CGT. Me cortaron las piernas, decía Perón. A partir de entonces, Perón mismo autoriza a combatir a los revolucionarios con sus mismas armas, y así nace para todos la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Se habían abierto las compuertas entre el clero revolucionario y Perón, y este, lejos de favorecer la unidad, se había convertido en la fuente de la discordia. El padre Mujica intentaba convencer a la guerrilla de que depusiera las armas, pero muchos militantes, viendo que su sueño se desvanecía, deseaban usarlas para impedirlo.
Un sacerdote los acusó de soberbia armada, de intentar sustraer el movimiento a Perón. No solo Perón vio entonces que los demonios que había invocado se rebelaban contra él, lo mismo pensó el grupo que quedaba del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. La violencia justa invocada durante años ahora era un crimen extraño al plan de Dios. Las muertes antes justificadas llegaron a ser consideradas como homicidios. La guerrilla estaba convencida de actuar de acuerdo con el plan de Dios, al que Perón era el que le estaba dando las espaldas. Y hay un vínculo férreo entre la pacificación del país y la defensa de la familia y de la escuela católica. Ese era el precio del apoyo eclesiástico al peronismo. La política debía plegarse a los mandatos de la nación católica. Después de Seiza se perdieron las esperanzas de que el peronismo aplacara la guerra intestina. Era el acostumbrado vínculo de la cruz y la espada. Y ahora la iglesia y los cuarteles se sentaban en un intercambio y la iglesia militar se erigía en escudo de la ortodoxia contra la protesta de la iglesia. Organicismo por todas partes. Lo que la mayoría del clero esperaba de Perón era la reedición de la nación católica como siempre había imaginado, una democracia orgánica nacida de la unión de diversas partes en un conjunto armónico. Justamente allí, en esa visión orgánica del mundo, residía el espíritu del mito nacional católico, cuyas raíces se remontaban al cristianismo colonial. Y aquí aparece una figura sumamente importante en la teología, que interpreta, a mi juicio sesgadamente, el señor Loris Sanata, Monseñor Lucio Gera. Monseñor Lucio Gera es el teólogo que ha creado una rama dentro de ese grupo postconciliar que hacía la opción preferencial por los pobres, que se llamaba la teología del pueblo de Dios, que estaba enfrentada doctrinalmente, intelectualmente, moralmente, con esa otra rama de la teología y la filosofía de la liberación latinoamericana que tenía como cabezas a filósofos como el mendocino Enrique Dussel. Monseñor Gera recordaba siempre que el todo es superior a las partes, que es un pensamiento que ya está presente en ese gran teólogo y filósofo Romano Guardini, dicho entre paréntesis, sobre quién quería hacer su tesis doctoral en Alemania, el joven Jorge Mario Bergoglio. Y aquí aparece la figura de Bergoglio en ese contexto. Si hubo una orden religiosa que en el pasado había combatido el liberalismo invocando el organicismo y más recientemente el socialismo, fue la Compañía de Jesús. Había sido la nodriza de la nación católica. Pero dentro de la compañía había gente de derechas, de izquierdas, y había algún grupo que apoyaba a la guerrilla. En la Universidad de los Jesuitas, el clima era tal que en julio de 1973 un decano tomó posesión en medio de la algarabía de la juventud peronista, haciendo alarde de militancia revolucionaria. Los escritos de los montoneros estaban por todas partes y pronto estalló la guerra entre los peronistas. Debido a la crisis de la orden, corría la voz de que Arrupe, el prepósito general, estaba a punto de dimitir. Pablo VI le había enviado una carta en la que se refería a la obediencia y a la disciplina. Y esto se presentó a obvias deducciones. Fue entonces cuando Jorge Mario Bergoglio fue designado provincial. Urgía restablecer la unidad y la ortodoxia doctrinal de los jesuitas en un país donde se habían fundido la crisis religiosa y la crisis política. El propio Arrupe había dicho que apreciaba la teología de la liberación, pero que veía excesos en ella. A esto se atuvo Bergoglio cuando habló en abril de 1974 y según él, la crisis dañaba a la compañía cuyas filas habían sido diezmadas, pero la unidad estaba en primer lugar. Y aclaró, basta de enfrentamientos estériles con la jerarquía y entre progresistas y reaccionarios. Todo eso era secundario y equivalía a dar más importancia a las partes que al todo, pues el cuerpo de la orden deseaba superar las fracturas que lo disgregaban. Ahí surgía una especie de manía mística que estaba también
debilitándose. La prioridad era proteger el modo de ser de nuestro pueblo, dicho entre comillas, que es hijo del catolicismo hispánico e impermeable a los imperialismos. Bergoglio imputaba estas fracturas y estas divisiones de los argentinos en general y de los jesuitas en particular a una mentalidad colonial de las clases medias, que se apegaban a los extranjeros y descuidaban el ser nacional. Este era el viejo problema de una comunidad política que seguía dependiendo de una tutela religiosa. Para Bergoglio, la fe y la nación eran una sola cosa. Dios está en el corazón de nuestro pueblo y de allí no se va, decía, pues el enemigo pretende dividirlo para dominarlo. En suma, era, comillas, el proyecto de la nación lo que estaba en juego. Y el enemigo era el de siempre, la racionalidad de la Ilustración, la pretensión liberal de homogeneizar todo. Esto hacía de Bergoglio el típico vástago del mito nacional católico que nadaba en el mar peronista, entre la izquierda atea y la derecha impía. Bergoglio se aproximaba dentro de los personajes, los teólogos, los sacerdotes, los obispos reformistas, conciliares, se aproximaba a ellos en otro aspecto, la fe en las instituciones. Su Cristo, dijo, no era un líder anárquico en lucha con las instituciones. No intercambiaba una utopía humana por el reino de Dios. La distinción clave residía entre la propensión a construir y la tendencia a destruir, entre la de escuchar al pueblo y la tendencia elitista de hablar en el nombre de todos, también del pueblo. Bergoglio era uno de los pocos que trataba de evitar el naufragio de esta nave que iba a la deriva. Clero y clero. Había distintas actitudes dentro del clero. Otro es Monseñor Enrique Angelelli, que luchaba por la liberación. Mientras la jerarquía eclesiástica y Perón se apoyaban, el clero radical volvió a denunciar los abusos, y ese era el signo que se había reiniciado la guerra de religión. Así pues, la Iglesia y sus miembros fueron protagonistas de los conflictos peronistas. Y ahí surge de nuevo esa figura que he mencionado antes de Enrique Dussel, un filósofo católico acusado de marxista, a quien le hicieron un atentado y él se va al exilio, en el cual vive hasta el día de hoy. El nacionalismo montonero no lo soportaba a los sacerdotes del tercer mundo. Y aquí aparecen los pacifistas y los pacificadores. El 12 de octubre de 1973, Juan Domingo Perón asume la presidencia. En la oportunidad le dice a un invitado extranjero que la Argentina estaba en pleno milagro económico, pero la imagen del estado de salud del país era el cristal blindado que lo separaba de su plaza. Cada día la prensa informaba sobre atentados y secuestros. ¿Quién era el autor? El ERP, las FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, las bandas de López Rega, las AAA, eran venganzas, eran luchas sindicales que acababan mal, el espíritu pluralista no se había arraigado y la guerra sustituía a la política. La guerra dejaba de ser un medio para convertirse en un fin. En muchas ocasiones condenó la guerrilla, pero los montoneros les respondían que no estaban sometidos a sus órdenes. Basta de sembrar muerte, decía y suplicaba Monseñor Aramburu. Todos los del clero más conservador, Aramburu a la cabeza, pero también otros más radicalizados en su posición de derecha y muchos mucho más afectos a la connivencia con los militares, como Monseñor Medina o Bonamín, anunciaban una semana de reconciliación, de pacificación, pero que significaba la pacificación bajo la tutela de los militares. Esto lleva a otro acápite de esta historia, que es el retorno al espíritu. Durante muchos años el episcopado no se alegraba de la situación espiritual del país. A pesar de eso, en junio del 73, la Acción Católica gozaba de buena salud. ¿Qué había ocurrido? Quizás el retorno a la espiritualidad era la reacción a la miopía política de los años pasados y a la violencia que asolaba el país, sin duda. Y vuelve a surgir esos miembros de la Guardia de Hierro, de la ultraderecha peronista, que fueron bautizados en público, incluso
una intensa vida sacramental en los cuarteles, y Escurra Medrano, ese filo nazi, católico, integrista, volvía a sonreír. Sentía que en el país soplaban nuevos vientos espiritualistas. Guarrachino arremete contra el progresismo y advierte a los fieles que recordaran que ninguna estructura cambiaría si el alma no se convertía. En cambio, Bergoglio decía que la trascendencia, no la inmanencia, era la receta para que la cultura cristiana no fuera víctima del progresismo tecnocrático. Guarrachino ilustra bien la evolución que se estaba dando en el episcopado y en la iglesia argentina, diciendo: bienvenida sea una teología de la liberación, pero no debe convertirse, como ocurre en una teología sociológica. Hay que cristianizar la memoria histórica. Y seguía abonando la tesis del mito católico del principado de la unanimidad religiosa del continente. Otra vez está surgiendo aquí una teología de la cultura, en el nombre cimero de Monseñor Gera, que piloteó la transición. Y Gera decía: no son las minorías ilustradas las que hacen la historia, en una polémica con los marxistas, sino los pueblos, con su modo de ser y de su cultura. Esto va a calar hondo en otros sacerdotes, filósofos, teólogos como Juan Carlos Canones, jesuita, y que son y han sido los profesores de Jorge Mario Bergoglio en esa época. Y ellos decían teología de la cultura, teología del pueblo, el etos cultural. La Ilustración era extraña a ese mundo cultural latinoamericano, y la resistencia al pluralismo en nombre del catolicismo homogéneo del pueblo era un rechazo visceral a la filosofía liberal y estaba opuesta a ese imaginario organicista, dice Sanata. Ahora viene la cuestión de que había una revista que era de las reformistas, donde estaba Jorge Mejía, que es la revista Criterio, y la revista Criterio siempre se había mantenido en una posición crítica respecto de los extremos, obviamente de los extremos de derecha y de los de izquierda. Criterio era la única revista de cultura católica argentina equilibrada, dice Lori Sanata. Somos lo que queda de aquello que fuimos, había dicho allí, en contra del progresismo delirante Mejía y el arzobispo Saspe. Ellos tenían una idea clara de la pesada carga que la iglesia soportaba sobre sus espaldas. Y era imperioso aferrarse al espíritu, un espíritu que fuera más allá de las facciones. Y aquí viene la absolución en La Rioja. A fin de restaurar la unidad de la iglesia, había que resolver las situaciones más escabrosas. La más grave era la de La Rioja, donde Angelelli estaba sometido a un ataque permanente. Lo acusaban de predicar la revolución y de proteger la guerrilla. Lo acusaban de eso, de crear cooperativas controladas por comunistas y de rodearse de sacerdotes que invocaban al Che en los sermones. Curar esa llaga era una necesidad urgente, y el Papa decidió enviar un legado. Pablo VI siempre había defendido la autoridad de los obispos. Eran los puntos cardinales en torno a los cuales giraba la Iglesia. Y así como antes había defendido a los derechistas Butelero, Volati, hostiles al clero radical, esta vez defendía a Angelelli, cuyo aislamiento era peligroso. Y ese fue el sentido de la elección de enviar a Saspe a La Rioja. Este último ya estaba alejado de las posiciones extremas de Angelelli, pero sin lugar a dudas su intención era ayudarlo. La luz habría iluminado las mentes turbadas, dijo Angelelli, y habría permitido a La Rioja fabricarse el destino con los valores de su ser. Saspe garantizó que Angelelli era fiel a la Iglesia y que el propio Papa apreciaba su esfuerzo por los pobres. Y el gobernador dio la cara. ¿Cómo romper con el obispo bendecido por el Papa? Quien ataca a la Iglesia, declaró Menem, ataca a mi gobierno, pero a Saspe no se le escapó la gran tensión en torno a Angelelli, para quien la solución encontrada era una sutil tapadera de un volcán. Y ahí pasamos al capítulo de Montoneros a la calle. El 1 de mayo
de 1974, Perón echó a los montoneros del Templo, o sea, de la Plaza de Mayo. Fue el epílogo de una ruptura ya de facto. Era lógico que ocurriera en un movimiento que se negaba a ser un partido entre los partidos, sino que ambicionaba ser la nación y el pueblo en su totalidad. Y había un enemigo interno para ellos, el peronismo ortodoxo, y para los revolucionarios el enemigo interno eran los ortodoxos. Le sigue entonces una guerra entre peronistas, una guerra entre católicos. Y había una frase de Castellani, el padre Leonardo Castellani, jesuita, o que fue jesuita, lo expulsaron, volvió, un gran polígrafo, y él, un gran escritor, muy versado en letras, en teología, en psicología, y celebrando la derrota de los revolucionarios expulsados del gobierno local, los ortodoxos usaron una intimidatoria frase de Castellani: el buen pastor no es aquel que protege a las ovejas, sino el que mata al lobo. Revolucionarios y ortodoxos se disputaban incluso a Cristo. Nacionalista, católico y peronista, ese era el trípode. Y de nuevo surge aquí la figura del padre Carlos Mujica. El 11 de mayo de 1974, Mujica fue asesinado en la Villa Miseria, donde acababa de celebrar la misa. Ya era tan célebre que su muerte no podía confundirse entre las numerosas que ensangrentaban al país. De hecho, tuvo el efecto de una bomba. Desde que el peronismo estaba en el poder, Mujica había entrado en una fase caótica y frenética de su vida. Había abandonado la vía revolucionaria, sin por eso cortar los puentes. Había terminado en la vía de la lealtad a Perón sin abrazarla del todo. Cuando es asesinado Mujica, los de la AAA, los de López Rega, dicen que los autores habían sido los montoneros. Y los montoneros dicen que habían sido los de la AAA, los paramilitares de Perón. La cuestión es que, bueno, no vamos a entrar en detalle de esto, pero el padre Mujica, como bien dice y reconoce Lori Sanata, había abandonado la vía revolucionaria, a la cual nunca la había abrazado, o sea, nunca había abrazado la opción armada. Él estuvo en compañía, como veremos en la última clase, el próximo viernes, en compañía del naciente Montoneros, con Firmenich, con todos ellos, pero él nunca optó por las armas. Y hay una polémica que tiene este joven sacerdote que se abraza al peronismo, una polémica con López Rega. Confirma su fidelidad al Perón, pero también elogia la madurez de los revolucionarios, dicho entre comillas, y entre tanto aumenta su notoriedad debido a su presencia asidua en la prensa y en la televisión. Mujica era un símbolo de posición incierta. Su retractación de la violencia después del homicidio de Rucci, que era una parteaguas, había causado un gran revuelo. El pueblo es otra cosa, decía Mujica, está con Perón. Se hizo enemigos entre las facciones opuestas y quedó aislado entre ellas, como decirlo de algún modo, como fuego cruzado. El primer golpe lo asesta el caudillo, y debido a la fama del periódico sonó como una amenaza. La acusación era típica del repertorio peronista. Mujica vestía el uniforme del pobre, pero no pertenecía al pueblo. El artículo lo lapidaba y se titulaba Cárcel del Pueblo, en un periódico ahora revolucionario. Ni siquiera los antiguos compañeros le perdonaban no ser un verdadero hijo del pueblo. O sea, los grupos de ultraderecha y de ultraizquierda le decían lo mismo, que el Mujica no era del pueblo. Era un Mujica Echagüe, era un aristócrata, no toleraban que no respetara la trinchera. Ayer era montonero y hoy está con López Rega, decían. Para ellos era un cruzado del oportunismo, era un presumido, era un traidor. En torno a Mujica, el clima era pesado. El homicidio de Carlos Mujica fue el episodio más grotesco de la guerra religiosa argentina. Demostró el envilecimiento al que se podía llegar evocando la más elevada moralidad.
Los ortodoxos, conscientes de que ya era odiado por los revolucionarios, ordenaron su muerte de tal modo de hacer caer la culpa sobre los enemigos. Así habrían cargado con el estigma del crimen. Con esta finalidad, organizan una campaña que lo describía como un arrepentido de la experiencia marxista y alimentan la sospecha de que los revolucionarios deseaban castigar su traición. Algo que, dado el contexto, parecía bastante verosímil. Cuando murió, como ocurre en un teatro del absurdo, los ortodoxos acusaron a los revolucionarios, que primero se acusaron entre ellos y luego contraatacaron. El único hecho sobre el que no había duda alguna fue que lo mataron manos peronistas. Quizá lo mataron por sus errores o porque querían deshacerse de él. Luego se supo que había sido asesinado por la AAA, cuyo jefe era López Rega, brazo derecho de Perón. A este se sumarán otros, comentó el jesuita Hernán Benítez, convencido de que el líder estaba incitando a las alas extremas de su movimiento a destruirse entre sí. Una opinión cínica, pero quizá más próxima a la verdad, fue la del propio Perón. Esto es lo que le sucede a los que se quedan en el medio. Perón, muerte y decadencia. Cuando Perón murió el 1 de julio de 1974, una ola de conmoción atravesó el país. El pueblo lo amaba, pero su herencia fue calamitosa. La violencia ya es tal, decía el episcopado, que pone en riesgo la unidad y la seguridad nacional. Poco tiempo antes, las autoridades eclesiásticas se habían reunido con el presidente y se quejaron de la ocupación marxista de la universidad. Perón los tranquilizó y les aseguró que el problema sería remediado. Sin embargo, el líder no había logrado controlar los demonios liberados para llegar al poder. La barbarie había llegado al paroxismo. Ahora se abría un abismo para el país. Cada uno lloraba por su Perón y la iglesia lloraba como otros por su Perón. También a su modo lloró Cayano, el cardenal, otro cardenal primado, que había tenido con Perón una relación de altibajos. Para Bergoglio lo más importante era que el pueblo católico se reflejaba en Perón. ¿Acaso ese pueblo no esperaba un consuelo de la iglesia? En realidad Perón había dividido a los argentinos como ningún otro. Se degollaban en su nombre. Saspe fue más lejos de estos enormes riesgos que acechaban que lo que hizo Bergoglio. Según él, la iglesia debía unir a los argentinos, pero también consolidar las instituciones del país. Muerto Perón, la iglesia devino pesimista. Y se abría un nuevo capítulo de esa patria socialista. Ya no tenía el movimiento de sacerdotes del tercer mundo como punto de referencia, la nación católica socialista, pero sus cultores en el clero estaban más activos que nunca y tampoco habían cambiado de idea. El uso de instituciones burguesas, escribió el ex sacerdote Rubén Drí, está subordinado a la creación de instrumentos políticos militares. Y una secuela de los tercermundistas fue la creación de los Cristianos por la Liberación, vinculados a los montoneros. Y eso se va replicando en distintas diócesis del país, donde Ponce de León, por ejemplo, un obispo de San Nicolás, ofrece refugio a los jóvenes militantes que deseaban huir de la lucha, pero temían represalias. Monseñor Devoto repudia a los sacerdotes dispuestos a cooperar con la guerrilla e intima a los dirigentes de las ligas agrarias a abandonar los métodos ilegales de la lucha. Angelelli y los sacerdotes, agrupados en las viejas trincheras ideológicas, se encontraban cada vez más solos. Y aquí viene un nuncio pontificio, un nuncio papal, Pío Lagui. En julio de 1974, Pío Lagui le pide a Monseñor Aramburu que les dijera a los sacerdotes que su misión era predicar el evangelio, fuente de unidad, no de división, y que dejaran a los laicos aquello que era de su competencia. En el peronismo pronto empieza la carrera por posesionarse del nuncio y usarlo como cachiporra contra los enemigos. Lagui debía cambiar la imagen de bastión conservador que transmitía el episcopado argentino. Y entonces hace nombrar obispos a jóvenes como Casareto, Esaine y Laguna, todos obispos jóvenes y abiertos que estaban en la línea del concilio y eran más reformistas.
Sin embargo, al hacerlo no podía sustituirlos en la conferencia episcopal local, porque el mismo espíritu del concilio lo vedaba. La época que le toca vivir en Argentina fue la más difícil para eliminar el arraigo del mito nacional católico. Y esto nos pone en la encrucijada de la guerra de peronistas contra peronistas. Isabel Martínez de Perón no era Eva. Isabel estaba en las antípodas de los revolucionarios. El peronismo de Perón volvía a imponer su primacía sobre el peronismo de Eva. Si Evita viviera, sería montonera, decían los montoneros. El peronismo de Perón era conciliador, armonizador, para estar todos bajo la férula del líder. Ricardo Balbín era un líder de un partido sin religión y no se ofrecía, muerto Perón, como figura de la oposición que pudiera liderar un movimiento dentro de la democracia que destituyera con juicio político a Isabel Perón y que encauzara nuevamente hacia una democracia liberal digna de ese nombre. El peronismo era católico. Balbín era de un partido político sin religión. Cuando se siente segura del poder, que era un poder enclenque, por cierto, y deslegitimado por su falta de calidades personales y políticas, Isabel se recuesta sobre esa posición más fanática, diciendo Dios está con nosotros. Mientras tanto, López Rega se hace llamar ministro del pueblo y siervo de Dios, y en la prensa favorable declaró nuestro ser es la religión de Cristo, y para defenderlo era necesario exterminar al infiel, o sea, al Judas tercermundista. Dios está en las trincheras, y esas trincheras nos ven o colocan a unos obispos que eran muy afectos a los militares y que van creando un caldo de cultivo que va a terminar después con el golpe y la destitución. Algunos de ellos son Tortolo, Bonamín, Volati, que tenían un ambiente o creaban un ambiente ideológico que instruía o formaba a los estados mayores para explicar a los oficiales del ejército la doctrina católica que les llegaba filtrada por los dogmas nacionales católicos y por la concepción de un ejército cristiano. Y había filósofos de esa época que estaban súper militarizados de mente y de corazón, como Saccheri y Genta, Jordan Bruno Genta. Para ellos, contra el liberalismo y el marxismo no había otra salida que una dictadura cristiana. Colmados de odio por el clero radical, gozaban de estima en los cuarteles y eran escuchados por Tortolo, lo mismo que ese filo nazi de Alberto Escurra, vehemente líder nacionalista que se desempeñaba como uno de sus sacerdotes. A este último le encomienda el episcopado un estudio sobre la situación nacional debido a su afinidad ideológica, y el título no debió sorprenderlo. Era sobre la guerra que hay que gestar. Sobre este trasfondo el círculo en torno a los revolucionarios se empieza a cerrar, incluso en las universidades, donde conservaba muchos seguidores y el marxismo tenía poder de prestigio. El primero en atacarlo fue Derisi, que aprovechando el clima favorable pensó que había llegado la hora de realizar el sueño de cristianizar las universidades públicas. El resultado fue evidente. Al frente de la Universidad de Buenos Aires fue designado un reaccionario que a su vez nombró a otros. Uno de ellos exaltó el fascismo porque había sustituido a la democracia liberal con la corporativa. Todo esto era un tiempo perdido. Con Isabel, con la violencia de la AAA contra los revolucionarios, alcanza este clímax, un punto culminante. Quienes podían empezaron a irse del país para salvar el pellejo. Eso hizo el propio ex obispo y ex sacerdote Podestá, que había contribuido a avivar el fuego. A su vez, los revolucionarios desafiaban en modo sistemático a los militares con el fin declarado de inducirlos a intervenir. Cayano, como aquellos contra los cuales despotricaba, no reclamaba el Estado de Derecho, sino la nación católica, un principio de unanimidad, un valor tan puro que inducía al odio y a los abusos que pretendía prohibir. Y esto muestra
el binomio fatídico también de las culpas y el golpe. Los obispos habían concebido esperanzas con el gobierno peronista, pero la Iglesia, como los ciudadanos, pedían orden y paz, y se cernía en la atmósfera una tempestad inminente. La nación católica avanzaba hacia la definitiva deflagración, el combate. Los ortodoxos la evocaban contra las duras críticas de la Iglesia al gobierno, incluso las veladas amenazas a los obispos. ¿Acaso no veían que la sinarquía deseaba ponerlos en contra de Isabel? El Papa les había dado un tirón de oreja a los jesuitas, que su espiritualidad era un judaísmo puro, como tronó el caudillo. Por lo tanto, era propio de peronista, de argentino y de católico que el periódico, afín a López Rega, el caudillo, se erigiera en cruzado contra el aborto y los anticonceptivos. ¿Acaso no era un jesuita el que había formado guerrilleros en Mendoza? Y así sucesivamente, desde el teólogo favorable a la guerrilla en La Rioja hasta los franciscanos en el comando que había matado a un funcionario, desde el sacerdote caído en Córdoba en una redada contra el ERP, y así siguiendo. Eso era el clima que se iba gestando. Y Angelelli, Enrique Angelelli, ya beatificado por razones muy diferentes de las que dice el señor Loris Sanata, está solo. El fenómeno que presagia nuevas tragedias madura en 1974. No había un partido dispuesto a acogerlos a todos estos militantes de aquel momento. Los reformistas los consideraban perdidos en un camino equivocado. Incluso Devoto había tomado distancia de estos beligerantes jóvenes. Con ellos solo quedaba Angelelli, y con menos visibilidad, Brasca y Ponce de León. La homilía del obispo de La Rioja estaba más que nunca imbuida de una visión apocalíptica del mundo, corrompido por el consumismo y las injusticias. Su prédica, mística e indignada, estaba impregnada del ilimitado moralismo de los revolucionarios cristianos. Sus enemigos estaban dispuestos a atacarlos y era improbable que la Iglesia se movilizara en su defensa. En octubre de 1974 escribió Angelelli, el episcopado, escribe Angelelli, el más expuesto, y por un lado lo apoya, el Papa también lo apoya, le expresa su afinidad, y de ese modo esperaba protegerlo, pero por otro lado lo invita a deponer las actitudes que habían hecho de él un caso único, a superar las divisiones con la persuasión, a reintroducir a su clero en la doctrina y la disciplina de la Iglesia. El Papa le dijo que siguiera por su camino. Declaró y omitió el resto del mensaje. Nada lo apartó del fervor ideológico de quien está seguro de tener razón y de combatir a las tinieblas con la luz. En este capítulo hay que leer, hay una profusa, una gran cantidad de bibliografía, y una de ellas es la sobre el mártir de unos descendientes de Mitre, sobre Angelelli, para matizar otras hermenéuticas posibles respecto de la figura de Angelelli. Ya la tienen en la bibliografía, pero después se las puedo mencionar de nuevo. Él está aislado, está en la mira de la AAA y de los servicios secretos que actuaban con absoluta libertad para matar. El frente revolucionario empieza a dispersarse en una disparada diáspora frenética. Hubo tercermundistas que se refugiaron en el extranjero y jefes guerrilleros que lo siguieron, dirigentes sindicales escondidos en los conventos y algunos que, como Angelelli, se quedaron en su puesto y se negaron a ponerse a salvo. La paz, decía Angelelli, se construye hasta dar la propia vida para que los otros sean felices. Frustrada la revolución, el clero radical centró en la defensa de los derechos humanos una nueva prioridad. Era lógico, dado el abuso que reinaba. Para muchos fue una cuestión de justicia y de evangelio, como para de Nevares y Novak, nombrado obispo de Quilmes poco tiempo después, o para el movimiento ecuménico de los derechos humanos, nacido en 1975. Para otros, en cambio, se trataba de continuar la guerra por otros medios. Y una prueba de ello fue la condena pontificia de los últimos fusilamientos infligidos por Francisco Franco en España. Pablo VI había intervenido contra la pena de muerte en nombre de la doctrina católica.
pero en la Argentina no fue interpretado del mismo modo. Para los ortodoxos, el Papa había favorecido a los enemigos de la Iglesia. Para los revolucionarios, había ejercido la voluntad del pueblo que lloraba a sus muertos. Al respecto, observó Monseñor Saspe que todos señalaban los pecados del enemigo y negaban los del amigo, de acuerdo con las conveniencias. Ahora bien, cuanto peor, mejor. Lo peor es la dictadura, sería lo mejor para estos radicalizados, porque así el pueblo daría la bienvenida, creían, a la revolución. Por lo tanto, los objetivos militares devenían prioritarios. A esos cálculos se debía el asesinato de Genta y de Saccheri. En realidad, los revolucionarios y tradicionalistas eran antiliberales hasta la médula. Se acusaban mutuamente de ser liberales. Y ahí surge ese año que es el vórtice de las desgracias en estos todos muy oscuros y criminales años 70, el año 1975, que nos ve hacer emerger a esos cruzados. El 75 fue el año de la desintegración. Los ministros caían uno tras de otro. La inflación era un caballo desbocado. El ERP había creado un frente en Tucumán. En medio de los apocalipsis estos surgían los cruzados que iban a la lucha para la defensa de la nación católica de uno o de otro costado. El gobierno reconoce esta situación en febrero de 1975, en que se desbordaba la guerrilla, y ordena combatir a la guerrilla en Tucumán. Por suerte están los militares para hacerse cargo de las cosas, sentenciaron los tradicionalistas trastornados por los asesinatos de Genta y Saccheri. El despiadado diagnóstico de la decadencia formulado por los obispos fue una lápida. Era necesario eliminar la subversión y volver a cristianizar el país. Las dos cosas eran inseparables. El ejército debía hacer su contribución decisiva. Y hay en Tucumán, como jefe del ejército, un personaje siniestro y criminal, que es Agdel Vilas. Se crea en ese momento el operativo Independencia, y ese operativo, que tiene sede en Tucumán, que siempre ha sido pionero para todas las cosas, buenas y malas, lleva a cabo también tareas de paramilitares. En esa época los guerrilleros habían asesinado al capitán Viola y a una de sus hijitas. Al año siguiente, Agdel Vilas organiza una especie de desquite y hace estallar una camioneta en el mismo lugar del asesinato de Viola y su hija, en la que asesinan a 6 presuntos guerrilleros. Agdel Vilas era un cruzado típico, combatía invocando el bien contra el mal. Y la guerrilla no era un enemigo para enfrentar con la ley en la mano para él, sino con la cruz y el fusil. Y lo hizo aplicando una política de tierra quemada. Daba así un eco militar a la voz de los nacionalistas católicos que lamentaban la muerte de Saccheri. Carlos Alberto Saccheri era un filósofo tomista que combatía las desviaciones de la doctrina, dijeron estos, no un militante político. Aquí vuelvo a hacer referencia a clases anteriores que he dado, que cuando estaba esa grieta criminal, había en Tucumán 2 personas, al menos, que eran Ponsati y Gaspar Risco Fernández, que estaban suturando la grieta con ese amor al prójimo y su compromiso político. Y precisamente Gaspar Risco Fernández era también no un tomista, sino un tomasiano, y él criticaba a estas posiciones que usaban al tomismo como almohada ideológica de la dictadura. Y aquí nos dice clarísimo, Saccheri era un filósofo tomista que combatía las desviaciones de la doctrina, no un militante político. Por lo tanto, la muerte de Saccheri era un martirio y testimoniaba la naturaleza religiosa de la guerra entre quienes amaban a Dios y a la patria y quienes los odiaban. Ahora, el clima en los cuarteles estaba tan caldeado que Bonamín advirtió a los capellanes que sus plegarias en los actos oficiales debían ser súplicas, no arengas. Y en esas circunstancias era obvio que la iglesia terminara involucrada.
La violencia brutal de la policía contra los trabajadores en huelga de Villa Constitución en marzo de 1975 se granjeó la firme condena de Ponce de León, afín a los revolucionarios, pero no de Volatti, tradicionalista a carta cabal. Esto provocó una vehemente diatriba, ya que Volatti había faltado a los deberes de pastor. ¿Cómo negarlo? Como gran parte del clero traducía sus certezas religiosas en alineaciones políticas. En efecto, las diferentes facciones católicas oponían al universalismo del Evangelio o de los derechos tutelados por un Estado democrático las razones de la nación católica, y sobre la base de ese parámetro juzgaban legítimas sus propias arbitrariedades e ilegítimas las de los otros. Los ejércitos en lucha se formaban en torno a la línea divisoria que establecía la Iglesia. Los militares invocaban a Tortolo, Volatti y Bonamín. Los revolucionarios a devoto de los partidos, de tal modo de restituirle la fuerza y el prestigio necesarios para tratar de pacificar el país. Pero la lucha presente era una guerra de religión. Y ahí surge el ejército teólogo. El ejército teólogo surge en este 1975. Estaba esa institución, que terminó siendo bastante nefasta, que era el Vicariato Castrense. Estaban los Tortolos, después estuvo los Bonamín, después estuvo Medina. Terminaron, como vimos en la charla de los obispos, bendiciendo las torturas, las represiones, las desapariciones, etcétera, porque ellos se veían a sí mismos como cruzados, que tenían que instar, ayudar, promover, aplaudir a los militares que estaban destrozando con esas medidas, esas exacciones de violencia criminal sin par en la historia argentina. Tortolo estaba a cargo de eso. Todo daba a entender que para tutelar la nación católica, la Iglesia tenía que ser proyectada más allá de Isabel. Entonces ya iban farfullando, maquinando, pergeñando un golpe de Estado. Si la misión de lo que los militares se consideraban investidos era rescatar al catolicismo nacional de los enemigos instalados, incluso dentro de la Iglesia, que debía ser su pilar, parecía lógico que se eligieran jueces de lo que coincidía o no con la doctrina cristiana. No era la primera vez que ocurría esto. Tal era el sentido de la preferencia de Tortolo sobre Aramburu, y era lo que lamentaban Angelelli y de Nevares. Por eso los militares trataban de mantener a los fieles lejos de sus prédicas, que consideraban contrarias a la doctrina. Los generales pretendían juzgar a los pastores. A veces algún oficial interrumpía la homilía de un sacerdote para acusarlo de infidelidad al Evangelio o para oponer la teología de Pío XII a la de Juan XXIII y Pablo VI. La semana espiritual llevada a cabo en la Escuela de Mecánica de la Armada, la famosa, tristemente famosa ESMA, fue descrita por las crónicas militares como la apoteosis de un proyecto comunitario, la ascesis de 5.000 hombres unidos por la paz interior, jóvenes divinizados que se ofrecían por la patria. Este es el hombre nuevo, dijo Bonamín, agitando como un trofeo la vieja bandera revolucionaria. Los marinos recibían los sacramentos jurando ser soldados de Cristo, no de la Constitución. Prometían no derramar sangre si no era para salvar a Dios y a la patria. Sin duda lo habrían hecho. Y así retorna el ejército cristiano. La misión de estos militares, consideraban, era restablecer la unanimidad del país en torno al catolicismo. La idea de un orden orgánico basado en los pilares del catolicismo, las Fuerzas Armadas y la Iglesia surgía natural. En ese contexto se agravaba la cuestión, otra cuestión, que era la cuestión económica. La espiral de violencia militarizada se unía con esta espiral de violencia económica. Al rechazar en bloque al liberalismo, el mito de la nación católica inhibía la maduración de instituciones políticas pluralistas y, del mismo modo, al rechazar el capitalismo, no se ocupaba de gobernar la economía moderna en modo racional. Estas son cosas que también hay que ponerlas como granos sales, matizarlas, porque
Aquí están vendiendo como que si hubiesen sido liberales cabales y auténticos, no se hubiese producido esos descalabros. Y formaban parte de un muy rancio liberalismo y capitalismo los ministros de Economía que estaban viendo a Chicago o a las escuelas económicas liberales como Krieger Bacena en la época de Onganía o como Martínez de Oz en esta época. Claro que estos liberales que se consideran puros y que son esos liberales que se suele llamar salvajes en su purismo, lo que están diciendo es que esos no eran liberales. O sea, quiénes son liberales y quiénes no son, quién tiene la varita, pero en los hechos, por supuesto que había una crisis económica profunda, pero no necesariamente esa crisis económica era generada porque no se habían aplicado recetas liberales. Por lo tanto, era urgente tener una sólida representación de la sociedad civil y distanciar las esferas económica y religiosa, pero la nación católica era una trampa de la cual nadie se atrevía a decir que era necesario liberarse. Y esto va conduciendo hacia ese abismo de muerte que es el exterminio. Estaba el senador Ítalo Luder a cargo del Senado como presidente y asume interinamente la presidencia durante la licencia de Isabel Martínez de Perón. Y las Fuerzas Armadas le proponen, así como tutelarmente, le proponen a Luder que él la sustituyera, que se la destituyera a ella y que ellos lo iban a apoyar a él para que condujera sin apelar a una solución militar los destinos del país. Pero eso lo rechazó Luder porque él quería ser presidente legítimamente y haber hecho eso le hubiesen pedido. Y en ese contexto él va a emitir, frente y contra esa espiral de violencia criminal de la guerrilla y los militares enfrentados, un decreto, esos famosos decretos del aniquilamiento, con los cuales prácticamente le daba a los militares total libertad para matar. En este contexto más dramático, desde la muerte de un coronel secuestrado por ERP, el contenido de las homilías de Tortolo llega a ser aún más exaltado y tiene un gran éxito entre los jóvenes oficiales. Los católicos nacionalistas y los obispos más favorables a una guerra santa. Decía Tortolo, hay muchos pecados, muchos crímenes, mucha impunidad en todos los niveles, incluso en los más altos. Me pregunto si Dios no querrá algo más de las Fuerzas Armadas, decía en 1975. No invocaba la ley, sino invocaba la liberación del pecado. Y el horizonte para liberarnos del pecado era un golpe que estaba desarrollándose, un golpe que estaba infieri en la nación católica. En esto también coincidía Bonamín, otro reaccionario de los obispos militaristas. La sangre redime, y era el ejército el que debía expiar por todos. El lenguaje empleado hasta entonces por el clero revolucionario le servía ahora a sus enemigos. La muerte como acto de amor, la sangre expiatoria y el individuo sacrificado a la comunidad eran las claves de la guerra religiosa. Como sentenció el general Videla, si sirve para la paz del país, en la Argentina deberán morir todas las personas que sea necesario. No habría sido un exterminio, sino una expiación. Eso era precisamente lo que ocurría en Tucumán, donde los combates para aniquilar la guerrilla no eran parábolas, sino una realidad cotidiana. ¿Acaso los militares no eran instrumentos en las manos de Dios para la salvación del pueblo y víctimas expiatorias de las culpas de todos? Se estaban dando incitaciones al golpe que causan un gran revuelo. ¿Era la iglesia la que hablaba? Sobre el golpe había un amplio consenso en la sociedad. Y la lista de los enemigos, una vez más, dice Lori Sanata, estaba encabezada por el liberalismo. Y todo esto sucedía mientras acontecían en los últimos 3 meses del año 75 350 víctimas de la violencia política
de distintos bandos. Mientras rezaba por los policías muertos, incluso Aramburu invocó la fuerza necesaria y adecuada para derrotar a la guerrilla, lo cual demostraba que la polarización extrema avanzaba hacia las posiciones de Tortolo. Aramburu no era tan extremoso como Tortolo, pero estaba también en el grupo de los conservadores. El 5 de octubre los montoneros asaltan un cuartel en la provincia de Formosa y en el conflicto muchos murieron, tanto guerrilleros como conscriptos. Y en ese contexto también es cuando se subleva un brigadier Capellini, un aviador formado en la Escuela de las Teorías Reaccionarias. Su intento fracasó, pero fue una alarma. Era la señal de que las Fuerzas Armadas corrían el riesgo de desintegrarse si no se decidían a frenar la caída libre del país. Sin embargo, había que asegurar la suficiente cohesión entre sus efectivos y fue en este sentido que Tortolo intervino antes del golpe. ¿Cómo salir del paso? La Argentina, dijo Saspe en octubre de 1975, renacerá cuando la Iglesia evangelice, el gobierno gobierne, las cámaras hagan las leyes, la universidad enseñe, las escuelas eduquen, los estudiantes estudien y los trabajadores trabajen. El país corría hacia la dictadura y gran parte de los argentinos la esperaba con espíritu que se espera la lluvia en un cielo tormentoso. Quizás no aplacara los ánimos. En ese cuadro, las palabras de Saspe sugerían un poco de lucidez sobre las causas profundas de la crisis argentina. En realidad, Saspe era uno de los pocos obispos que no creía en la restauración católica de la mano de los militares. La verdadera Argentina estaba hecha de mayorías, pero también de minorías, de obreros y de patrones, de poder ejecutivo y de poder judicial, de asambleas legislativas y de periodismo. En suma, era un país plural, pensaba y decía Saspe, Pironio, Mejía y los otros moderados, reformadores, conciliares que estaban en el episcopado o en el sacerdocio. Estas eran posiciones que pocos se arriesgaban a sostener en la Iglesia, las de Saspe, aunque fueran las más coherentes con el reformismo conciliar, cuyos méritos Saspe exaltaba. El problema era, si acaso, cómo había sido recibido el concilio en la Argentina. En la revista Criterio se veía al país a la deriva y se percibía el clima del final del reino, pero no por eso apostaba por la ruptura de la legalidad constitucional. Derrotados. Mientras el clero tradicionalista disfrutaba de la revancha y los escasos reformistas hablaban a los sordos, el clero radical era la imagen de la derrota y del drama. Y estamos encaminándonos hacia el precipicio. El pluralismo y la secularización parecían para estos cruzados expresiones del demonio. La diócesis de Angelelli, en este contexto, concentra sobre sí aún más el odio de los cruzados. Eran signos de la transición de la guerra en nombre de Dios a la primacía de la ley lo que estaba aconteciendo. Monseñor Tortolo avanzaba con su fanatismo apocalíptico. Hasta 1973 la Iglesia evocaba la imagen de una institución revolucionaria, ahora la de una institución antisubversiva. La Iglesia no fue un factor entre muchos que apoyaron el golpe, dice Lori Sanata, fue su protagonista. Si bien el nuncio, esa iglesia, la de los Tortolo, el nuncio y varios obispos se oponían a la idea de relacionar a la iglesia con el gobierno de turno, el golpe de marzo de 1976 fue otra etapa en la epopeya de la nación católica. La muerte por la patria se transforma en vida gracias a la sangre redentora. Tortolo fue uno de los organizadores del golpe, amigo íntimo de los jefes militares, especialmente del general Videla, nacido como él en la ciudad de Mercedes. Se dedicó por un lado a hacer incruenta la transición del poder en manos de los militares y por el otro a unir las Fuerzas Armadas. Y también trató de convencer a Isabel de abandonar el poder para mitigar el trauma y coordinó el delicado acuerdo entre el liberal Videla y el nacionalista Macera de la Marina. Dios y el César. Hay una audiencia que concede el Papa al ministro de Relaciones Exteriores argentino en diciembre de 1975, y no fue un salvavidas del gobierno, ni mucho menos. En Roma, como en Buenos Aires,
Nadie pensaba que se pudiera prolongar la vida del gobierno de Isabel. Además, Monseñor Plaza, que era de La Plata, provocó la protesta oficial a fin de año con la más dura y golpista de las denuncias. Según él, la nave del Estado estaba a la deriva y corroída por la corrupción. Solo las Fuerzas Armadas tenían el alto honor de la nacionalidad, dijo. Llueven las críticas y al Partido Radical no le hizo gracia que la Iglesia le virlara el papel de ir a golpear los cuarteles, digamos. Pero el régimen constitucional ya estaba tan débil que Lagui ni siquiera se molestó en justificarse. Quizá a los militares les resultaba difícil comprender la misión eclesiástica, dijo Saspe, y eso causaba tensiones. Por lo tanto, debían evitar erigirse en teólogos y aceptar que la Iglesia condenaba tanto al terrorismo de la subversión como al del Estado, tanto la vía marxista como la vía fascista. Y lo hacía porque su deber era predicar el Evangelio, no era una muleta ni una espina para el poder. De este modo, ante la inminencia del golpe, Saspe fijaba los límites insuperables entre las dos instituciones y la acción del gobierno. Y así marchábamos hacia el precipicio. El gobierno se encontraba al borde del precipicio. La Iglesia no hizo nada para salvarlo, sino más bien para hacerlo caer. Se había convertido en un obstáculo para cualquier hipótesis de pacificación. Y era necesario hacer borrón y cuenta nueva. Primatesta descargó sobre él armas pesadas, obtenidas del arsenal progresista. No se podía, dijo, predicar la paz y conservar un orden injusto. Al gobierno, la Iglesia oponía la custodia natural del ejército sobre la grandeza de la nación. Una grandeza, dijo Monseñor Bonamín, que otros manchaban y las Fuerzas Armadas honraban con la sangre en Tucumán, luchando en defensa de Dios, decía. A él lo seguía Monseñor Medina, que lo sustituye como vicario castrense nacional. El golpe, como la ocasión para encerrarse en la fortaleza ideal de la nación católica, estaba servido. Era la idea mística de vivir uno de los grandes momentos en que los hombres eran invitados a superarse o resignarse a la mediocridad. Se trataba de los militares que combatían a los trotskistas del ERP, pero también a los muy católicos montoneros. La nación era un rompecabezas. En eso radicaba el problema, no la solución que el nuevo régimen católico estaba por imponer. Algunos lo intuían, como Quarrachino, que dijo: desapruebo el uso del lenguaje cristiano para justificar los males morales que nos acosan, pero ya era tarde. Orden o catarsis. Cuanto más tiempo pasaba, más se complicaba la situación y se creaban las condiciones para una intervención militar de contornos mesiánicos. Los peligros de la palingenesia eran evidentes. Es doctrinalmente falso decir que el acero de la espada anuncia el Evangelio, advierte el sacerdote Miguel Esaine, pero incluso su voz debía apagarse con el ensordecedor coro de quienes lo acusaban invocando el orden o la revolución. La revista Criterio aprobó la intervención de los militares en la guerra antisubversiva, aunque criticó sus métodos operativos. Condenó la subversión, pero reclamó una buena política, lo cual era prudente pero inútil, cuando todos aspiraban a la eliminación de los adversarios y a imponer el monopolio de sus propias ideas. La lucidez con la que Criterio reclamó el respeto de la vida del enemigo hasta el límite extremo, prohibiendo las torturas y vejaciones, y las advertencias contra un régimen alentado por el ansia de purificar el país, no fueron suficientes. Las instituciones representativas del país eran un simulacro, todo era violencia. De hecho, las Fuerzas Armadas no perdían la ocasión para erigirse en protectoras del ser nacional. Somos, decían, centinelas de nuestras tradiciones, contra los malos sacerdotes que muestran a Cristo con el fusil en la mano. Estamos abogando en contra del egoísmo y a favor de la necesaria cohesión del cuerpo social. Los enemigos, decían, pretenden que nuestra patria no sea argentina y que nuestra filosofía no sea cristiana. Esto demuestra que en los cuarteles imperaba el universo ideal y semántico de la nación católica. Enemigo armado, enemigo ideológico, con excepción de la débil voz de Criterio que se obstinaba en buscar cualquier vía capaz de salvar la democracia, a pesar del gobierno peronista. A estas alturas era obvio que el golpe parecía inminente.
Su preparación era una acción pública, bastaba hojear los periódicos y leer entre líneas. En esa acción las autoridades eclesiásticas eran primordiales. Por ejemplo, Tortolo inauguró el año académico de la Escuela Superior de Guerra y Videla visitó en marzo a la Comisión Permanente del Episcopado. Todo resultaba tan evidente y la opinión pública estaba tan preparada que no parecía haber nada conspirativo. Sin embargo, fue el enésimo derrumbe del régimen constitucional. Bien, con esto terminamos esta penúltima clase y en la última vamos a ver el tema del proceso de reorganización nacional y lo que lleguemos a ver del padre Mujica para complementar esta visión de Loris Sanata. Y con eso vamos a terminar el dictado de las clases. Y para la semana siguiente, que no va a haber clases, lo ofrecemos desde la cátedra, pero no hay que dejarlo pasar después de la semana siguiente para tener una o dos encuentros en que vayamos charlando de cómo tienen que armar las monografías, si quieren hacer monografía o cómo tienen que preparar la materia. No sé si tienen alguna duda o comentario, César. No, profesor, muchas gracias. Bueno. Hasta mañana.